Muy buenas noches, amigos de Estoy Aprendiendo. Como siempre, es un placer estar en este espacio. Muchísimas gracias por estar. Vamos a dar inicio a este tema tan interesante. Me dan un segundo, estoy permitiendo el ingreso de varios compañeros. Ya estoy con ustedes. Ok, listo. Bueno, amigos de Estoy Aprendiendo, muchísimas gracias por estar en este espacio, en este momento. Hoy un tema bastante interesante desde el concepto de control motor y también en un tema que nos llama mucho la atención, que es toda la parte del funcionamiento de los miembros superiores en la función principal que es alcanzar, prensar y manipular. Entonces, vamos a desarrollar los conceptos generales, vamos a revisar un poco de cómo hacer o cómo identificar cuándo está alterado este proceso de control motor y ver algunas recomendaciones de evaluación y de intervención. Entonces, muchísimas gracias por estar nuevamente. Bien, vamos a manejar las referencias bibliográficas de este curso. Vamos a, vamos a revisar varios teóricos y puntualmente vamos a hacer mucho énfasis en la fisiología articular de Capanchi. Se va a hacer como nuestro marco y nos vamos a apoyar con toda la literatura de neuroanatomía, control motor, control de aprendizaje motor, que es lo que nos va a retroalimentar en esta clase del día de hoy. Muy bien, entonces, y empiezo con uno de los conceptos más importantes desde control motor para el agarre, ¿sí? Y es que cuando nosotros tenemos una persona, un niño o un adulto con alguna dificultad en su manipulación, ¿sí? En la parte del agarre, tenemos que reconocer cuáles son los elementos que están entonces generando esa dificultad. En ese orden de ideas, entonces tenemos que pensar cuáles son los elementos que me llevan a agarrar y no solamente pensar en la mano. Y aquí, como les decía, de los espacios del momento más importante de la clase de hoy. ¿Y por qué es tan determinante? Porque, por ejemplo, cuando tenemos un niño que no agarra bien el lápiz, cuando tenemos un niño que se atrasa escribiendo, pues muchos terapeutas, y especialmente los terapeutas ocupacionales, podrían pensar en un adaptador, en un aditamento, un adaptador para facilitar el agarre, la pinza. Pero en control motor, ¿sí? Y en la teoría de control motor se nos explica o trabaja o no trabajamos, puntualmente se nos dice, no se utilizan aditamentos. En muchos espacios me preguntan, Glusman, pero usted ¿por qué está en contra de los aditamentos? ¿Por qué está en contra de los adaptadores? Y no es que esté en contra de los adaptadores, estoy en contra de el uso del adaptador si definitivamente no se está respondiendo a la necesidad y puntualmente entonces realmente a las dificultades que está teniendo entonces el sujeto. Deme un segundo, es que estoy dando ingreso todavía a varias personas. Ya. Entonces, como les decía, yo puedo utilizar un aditamento, yo puedo utilizar un adaptador para mejorar la pinza y el agarre de un niño y con ese adaptador el niño puede escribir mejor y está muy bien. Pero ¿realmente estamos solucionando la dificultad o estamos enmascarando y trabajando solamente el síntoma? Y esto es determinante porque muchos terapeutas nos centramos en, sí, coloquemos el aditamento, pero con eso va a mejorar realmente. Cuando el niño no lleve el aditamento al colegio o a la parte terapéutica, ese día no va a poder escribir bien. Y eso es muy limitante, porque realmente el niño o el terapeuta no le está trabajando sobre la causa que está generando el síntoma. No está agarrando bien, sí, pero ¿por qué no está agarrando bien? Y entonces tenemos que entender que el agarre o la función manual tiene elementos determinantes, ¿sí? Y que están sincronizados con la parte del cinturón escapular y el cinturón pélvico. En otras palabras, un niño que agarre mal, y eso también pasa con un adulto, pero un niño que agarre mal
el lápiz, lo más probable es que su problema esté en el codo o esté en el cinturón escapular o esté en la pelvis. Esto nos cambia radicalmente el concepto de intervención. No trabajamos sobre el síntoma, sino que trabajamos sobre la causa para realmente poder solucionar las dificultades que está presentando, en este caso, ese niño. Pero eso pasa también con un adulto después de un evento cerebrovascular. Eso pasa con una persona con artritis. Eso pasa con, en otros elementos, otras dificultades o diagnósticos clínicos. Entonces, es importante reconocer que cuando hablamos de control motor y estamos hablando de agarre, ¿sí? O de alcance o de presión, realmente estamos hablando de tres elementos muy importantes y se basan en esto. El ojo dirige, miren esto, ¿sí? El ojo dirige, la cabeza posiciona y la mano ejecuta. Y cuando uno tiene eso claro, ya entonces direcciona muchísimo mejor el proceso terapéutico. Lo voy a volver a repetir porque es muy importante. El ojo dirige, el ojo dirige, la cabeza posiciona y la mano ejecuta. Sin esos elementos, desde control motor sería muy difícil o imposible generar estrategias de intervención para un niño o para un adulto, ¿sí? Que tiene algún tipo de alteración en esta área. Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Vamos a revisar cómo el ojo dirige, cómo la cabeza posiciona, cómo la mano ejecuta. Y básicamente eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Van a ver que es bastante interesante. Entonces, muy bien. Entonces, cuando hablamos de la mano y pensamos en la mano, estamos hablando de ese elemento, esa estructura que siempre pensamos en agarrar y coger. Sí, pero también es el resultado de todo un proceso neurofisiológico. Cuando hablamos de ese proceso neurofisiológico, también estamos hablando de la interacción que tiene el contexto para que podamos llegar a ese funcionamiento neurológico o ese proceso neurofisiológico. Tenemos que reconocer que la mano hace parte de funciones tan importantes o de acciones tan importantes motoras como el gateo. Sin las manos y un buen apoyo y una buena función de coordinación de las manos, no podríamos gatear. Sin una buena sincronía entre ese tren superior y ese tren inferior, no podríamos caminar, o al menos adecuadamente. Sin unas buenas funciones protectivas, tal vez entonces no podemos desarrollar unas adecuadas habilidades de equilibrio. Entonces, la mano es determinante, no solamente para cuando pensamos en agarrar, ¿sí? Algo, un elemento o manipularlo, sino que estamos hablando que es transversal a muchos de los elementos a nivel psicomotor. Y por lo tanto, al contrario, cuando un niño tiene problemas en el gateo o no gateó, cuando un niño tiene problemas en su marcha, cuando un niño tiene problemas de equilibrio y de reacciones protectivas, también lo probable es que su funcionamiento manual no sea el más adecuado. Y sí, un niño puede agarrar de forma básica a nivel cilíndrico, pero puede rasgar un papel, puede cortar con tijeras, puede escribir con una letra que se le entienda y a una velocidad considerable. Entonces, esas dos relaciones en cómo la mano determina el funcionamiento motor, pero también cómo el funcionamiento motor determina la mano, es necesario y se hace necesario reconocerlo y analizarlo cuando estamos haciendo una intervención. Hablando puntualmente de la mano, entonces tenemos que entender que la mano tiene un funcionamiento biomecánico y que ese funcionamiento biomecánico tiene que ver con palancas y alineaciones. Sí, tenemos una estructura ósea, sí, con unos músculos y unos tendones y con unas referencias sensoriales que son los que permiten que podamos desarrollar esa capacidad de agarre. Entonces, entender lo biomecánico, entender lo sensorial también es determinante. Si uno tuviera una quemadura, una cortada en la palma de la mano, ¿podríamos agarrar bien? No podemos. Si nos quemamos los pulpejos o tenemos una fractura en un dedo, ¿podemos agarrar bien? No. Lógicamente, sí, es lógico. Pero hay alteraciones o hay patologías
que de pronto no son tan evidentes la alteración sensitiva, pero que esa alteración sensitiva me está llevando a una inadecuada función manual o una limitada función manual. Por ejemplo, los agarres de un paciente con esclerosis, ¿sí? Múltiple, o por ejemplo, el agarre de un paciente con Parkinson, no solamente se debe al inadecuado funcionamiento muscular, sino también a la alteración sensorial que presenta y que no le da retroalimentación adecuada de cómo agarrar, cómo sostener y cómo soltar. Aquí algo muy importante es que definitivamente la mano necesita perfeccionamiento. O sea, nosotros tenemos que agarrar, tocar, sostener, soltar para poder aprender a hacerlo. Entonces se necesita perfeccionarlo. Al principio los niños no agarran adecuadamente. Por eso tienen dificultades para abotonarse, porque para abotonarse nosotros tenemos que hacer un tipo de pinza, ¿sí? O un tipo de agarre. Por eso es que todavía no pueden tomar su tetero y sostenerlo cuando están pequeños, porque pues se requiere ir desarrollando unas habilidades motoras que me lleva entonces o que tienen que llevar a perfeccionamiento. Y definitivamente se ha demostrado que la alineación, la fuerza, el tono, la función manual como tal es un determinante para las actividades de la vida diaria. No tener un buen funcionamiento manual me lleva entonces a una limitación en las actividades de la vida diaria. Teniendo esta perspectiva, vemos que el funcionamiento de la mano es determinante para el desarrollo de los seres humanos, para la independencia. Es más, muchas teorías del desarrollo, ¿sí? Desde Charles Darwin y otros ponentes de la evolución, nos dicen que fue la mano la que nos llevó a ser Homo sapiens, o sea, a que nos llevó a ser la cúspide del desarrollo, ¿sí? De todos los animales, porque a través de la mano nosotros pudimos construir e interactuar y aprender mucho más. Entonces, cuando hablamos del funcionamiento manual, estamos hablando de algo determinante, transversal a muchos elementos que tenemos que ir reconociendo. Entonces, esto es, teniendo en cuenta eso, vamos entonces a reconocer que cuando nosotros tenemos el funcionamiento manual, cuando agarramos, ya tenemos que tener unos elementos de aprendizaje anteriores. Y es que se debe que cuando nosotros vamos a agarrar algo, ya tenemos una memoria de ese agarre. A veces no somos tan conscientes, pero cuando nosotros agarramos un lapicero, nosotros ya sabemos cómo agarrarlo. Ya nuestro cerebro alguna vez agarró un lápiz, un lapicero, y simplemente entonces nosotros cuando lo agarramos, no pensamos cómo agarrarlo, simplemente lo agarramos. Eso significa que hay una memoria de interacción, y esa memoria de interacción pues me ha llevado a poder solucionar la primera dificultad que es agarrar un lapicero. Cuando nosotros vamos a abrir una llave, por ejemplo, para ducharnos o inclusive tomar una camiseta para quitárnosla, nosotros ya tenemos interiorizado inclusive muchos elementos como la textura, la forma y el peso. Nosotros vemos un vaso y ya tomamos entonces nuestro agarre, vamos a hacer un agarre cilíndrico porque sabemos que un vaso, pues en su mayoría tienen forma cilíndrica. Entonces ya abrimos nuestra mano y alcanzamos el vaso para simplemente responder a las demandas. Esa interacción entre el objeto, ¿sí? Cuánto pesa, cuál es su estructura, cuál es su forma, hace que entonces nosotros hagamos ajustes posturales. Y sí, cuando nosotros vamos a agarrar un elemento, vamos a agarrar nuestro celular o vamos a tomar algo, nosotros hacemos un ajuste. No es lo mismo cuando abrimos la llave del baño y nos vamos a bañar, la posición que tenemos, a cuando agarramos un lapicero. No ese es el mismo ajuste desde la pelvis, el tronco y el cinturón escapular. Entender también que la mano tiene que ver, ¿sí? Con unos elementos puntuales como las articulaciones y que si esas articulaciones no están bien, el paciente puede tener problemas en alcanzar, agarrar, sostener y soltar. Miren que estoy hablando siempre de esos elementos. Nosotros tenemos que alcanzar, ¿sí? Agarrar o tomar, sostener y soltar.
Esos son los elementos que tenemos en funcionamiento y eso es lo que hay que evaluar. Voy a adelantar un poquito, pero eso es lo que tenemos que evaluar. Cuando yo evalúo función manual, yo tengo que mirar es si él alcanza, si él agarra, si él entonces sostiene y si él suelta. Eso es como de, bueno, profe, ¿y qué evalúo o cómo lo evalúo? Igual, si alcanza, si agarra, si sostiene y si suelta. Siempre hay que evaluar eso, porque si nosotros solo estamos diciendo que está agarrando, ¿cierto? La forma que agarra, pues nos quedan elementos por fuera que no deberían entonces ser. No podemos agarrar, o al menos dentro del control motor, no podemos agarrar si nosotros no tenemos una función oculomotora. Profe, pero es que si yo entonces tengo una limitación visual, profe, pero es que si yo entonces en ese momento cierro los ojos para alcanzar algo. Sí, puedes cerrar los ojos y aún así alguna vez tuviste la retroalimentación visual. Pasa algo muy interesante que es que si apagamos la luz de nuestro cuarto y nuestro cuarto queda muy, muy oscuro, nosotros inclusive nos podemos parar a la pared donde está el switch y lo más probable es que estiremos nuestra mano y toquemos el switch y prendamos la luz. Eso es porque alguna vez nosotros ya hemos hecho una retroalimentación óculo-manual propioceptiva y por lo tanto eso hace que tengamos una representación cortical que nos permita agarrar. A veces creemos que nosotros agarramos sin mirar y no hay ningún problema, pero alguna vez tuvimos que tener esa retroalimentación. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una limitación visual o al menos en el funcionamiento oculomotor? Es un paciente que va a tener muy probable problemas en el agarre y en el funcionamiento. Aquí me adelanto un poco, pero es muchos niños que agarran mal el lápiz, ¿sí? Y que le mandamos un aditamento o un adaptador de pinza, no le estamos solucionando realmente el problema porque el problema no es en el agarre, sino en la función oculomotora, o sea, en el seguimiento visual. Y entonces con el aditamento o con el adaptador nunca va a solucionar su problema oculomotor. No lo va a solucionar, o al menos en ese proceso terapéutico. Entonces el terapeuta está dejando de lado unos elementos determinantes que no le van a solucionar y que más adelante se van a ver con otras dificultades. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Por eso hago tanto énfasis en ese elemento. Ahora bien, acuérdense que hablamos de alcanzar, agarrar y manipular, ¿sí? Y también soltar al final, que es muy importante. Entonces, para alcanzar, y esto es también muy importante en el control motor, para alcanzar mínimo necesito dos articulaciones. Si yo no tengo movilidad en el hombro, si yo no tengo movilidad en el codo, si yo no tengo movilidad en la muñeca y en mis articulaciones, en mis falanges, yo voy a tener dificultades, voy a tener muchísimas dificultades para poder alcanzar. Entonces, en el alcance, ¿sí? En el alcance mínimo están involucradas dos articulaciones. Aquí hay un concepto muy importante que yo hago mucho énfasis con mis estudiantes, porque esto explica como cuando uno está, por ejemplo, martillando por primera vez. Cuando uno toma un martillo y por primera vez va a clavar un clavo, ¿cierto? Va a colocar una puntilla. No sé si ustedes han visto, pero uno es como más rígido, más torpe, podemos decir así. Mientras que una persona, ¿cierto? Un ebanista, una persona, un constructor que maneje el martillo, probablemente se mueva mucho más y sea mucho más libre. Resulta que cuando yo tengo poca experiencia o poca función motora, pues mis límites de libertad, eso se llama así, los límites de libertad o los límites de movimiento se ven restringidos. Voy a volver a repetir porque esto es muy importante. Entre yo menos sea hábil en una función motora, ¿sí? Menos hábil, menos articulaciones voy a utilizar y más tieso voy a estar, más rígido. Si a esto lo llevamos a una persona con una espasticidad o con una limitación en la función, eso va a hacer que el paciente utilice más fuerza en un espástico, más espasticidad se aumenta, pero en un paciente que tenga poca fuerza, eso significa que se va a cansar más. En otras palabras,
Si un niño no tiene habilidad para escribir, va a tener que hacer más fuerza para poder escribir y por lo tanto se va a cansar más fácil, así tenga adaptador, así le hemos hecho modificaciones. Esto de los rangos de movilidad o rangos de libertad es muy importante para evaluar la calidad del movimiento. Yo teóricamente debo de mover mis articulaciones teniendo las articulaciones que están funcionando. O sea, no debo de mover más articulaciones. Yo no tengo por qué mover las articulaciones de mi mano derecha cuando voy a agarrar con la izquierda. No debería ser, es una compensación. Pero sí debo mover todas mis articulaciones de una forma sincrónica, sincronizada, que me permita entonces un funcionamiento que me lleve a economía. Recuerden que lo que hace control motor es la economía del movimiento. Entonces, aquí hay un dato supremamente importante. Otra forma es el agarrar. Y cuando hablamos de agarrar, ya estamos hablando de la mano como tal, de esas falanges. Pero recuerden que para agarrar necesito, ¿sí? Necesito estabilidad. ¿Y quién me da esa estabilidad? El cinturón escapular. Yo no tengo una buena estabilidad, un buen agarre si yo no tengo estabilidad del cinturón escapular, del codo y de la muñeca. Por eso, si yo no tengo una estabilidad del cinturón escapular, lo más probable es que no me vaya a favorecer los agarres. Ni un niño, ni un adulto, ni una persona entonces con alguna lesión. Puede ser, por ejemplo, que yo tenga una lesión de manguito rotador y con solamente tener un manguito rotador, eso ya me limita en los rangos de movilidad y la estabilidad y lo más probable es que mi funcionamiento en agarrar y sostener no sea lo más eficiente. Cuando hablamos de manipulación es la utilización del elemento. Yo tengo el vaso y yo lo agarro hasta aquí. Cuando yo tomo el vaso es agarrar, pero cuando yo ya hago función, o sea, lo llevo hasta mi boca para tomar el líquido que está dentro del vaso, es lo que llamamos función. Y eso es lo que llamamos manipulación. No es suficiente con agarrar. Ese agarre me debe permitir tener entonces y cumplir con el funcionamiento. Si yo logro solamente agarrar, pero no puedo cumplir con el funcionamiento, realmente no estoy manipulando y no se están logrando, ¿cierto? Los elementos que debo entonces tener. Dentro de esos elementos de alcance, agarre y manipulación, entonces tenemos que reconocer que también se deben de organizar aquí. El agarre, el alcance, el agarre y la manipulación están aquí, en toda la función parietal. Por ahí cerca, el área 5-7 y el área 3-2-1 que forman la parte del parietal, pero es que están conectadas a otras zonas del cerebro, del cerebelo, de los núcleos de la base y del tálamo. Y toda esa interacción es la que me permite tener lo que llamamos praxis. O sea, el paciente tiene la praxis, o sea, la práctica para el funcionamiento. Cuando se lesiona el cerebro, entonces el paciente tiene o experimenta dificultades en su imagen parietal en ese reconocimiento de cómo debo alcanzar, cómo debo agarrar, cómo debo sostener, cómo debo manipular. Pero también, pues hay elementos biomecánicos. Cuando tengo una fractura de distal, por ejemplo, de coles, cuando tengo una quemadura, cuando tengo un desgarre a nivel de miembro superior, o sea, hay elementos también biomecánicos que pueden afectar. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí? Es bastante teórico, pero es súper, súper interesante dentro de lo que llamamos control motor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, escuchan. Bien, bien. Listo. Para hablar de agarres, tenemos que clasificarlo, porque, o sea, un agarre, ¿sí? O una pinza son diferentes. Hay varios autores, pero entre los autores, los que más utilizamos en control motor es la fisiología articular de Capanchi. Ese libro es genial. Yo ya lo compartí en Estoy Aprendiendo, ¿sí? Tengo que buscarlo y volverlo a compartir. Los que estén interesados pueden escribir en el grupo, yo lo vuelvo a compartir. Ese libro ya lo compartimos alguna vez. Ese libro es muy importante, es muy interesante, está muy bien explicado. Yo no puedo explicar todo y como lo hace Kapanji porque nos demoraríamos horas. Él lo hace de forma maravillosa, además con unos dibujos, unos esquemas geniales, pero lo que hace es una clasificación supremamente sencilla.
Hay otros autores que tienen otras clasificaciones. Vamos a manejar Capaggi. Y Capaggi entonces dice la prensión, él dice prensión, o sea, ese agarre, esa prensión se divide en tres. La prensión propiamente dicha, que son la pinza, ¿sí? O lo que llamamos también el agarre, pero entonces pinza, son las pinzas, ¿ok? Las otras, déjame aquí, tengo una pregunta, eso. Las otras son las presas, ¿sí? O la prensión, las presas contra gravedad, y las últimas son las presas de acción, ¿ok? Esa clasificación es supremamente sencilla, pero es muy funcional. Entonces tenemos la presión propiamente dicha, que tenemos las pinzas, ¿sí? Y los agarres, las presiones en contra de la gravedad y las presas en función. Muy bien. Espérenme, veo que tienen una pregunta. Capanggi. Ahora es con K, ¿sí? Capanggi. Capanggi. ¿Listo? Ahorita les paso la bibliografía. Bien. Sí, yo se los paso. Es muy bueno el libro. Bien, entonces vamos a revisar rápidamente la prensión propiamente dicha. La pinza y el agarre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Entre una pinza y un agarre. Entonces Capanggi nos dice, pues fácil, es muy fácil. Una pinza es entonces lo que compromete los dedos. Siempre que estamos entonces agarrando, ¿cierto? Entonces, básicamente estamos hablando de una pinza. Esa pinza, ¿sí? Entonces involucra los dedos. Ahí, involucra los dedos. Y los dedos se pueden entonces clasificar en dos. Los bidigitales, o sea, los que comprometen dos dedos, que normalmente comprometen el pulgar, y acuérdense que el pulgar tiene la función de hacer una oposición. Entonces, el pulgar puede hacer, ¿cierto? Puede tocar todos los dedos, que eso es determinante, eso es lo que cambió, ¿cierto? Entre la mano de simio, una mano de simio y nosotros, que nosotros podíamos hacer esto, una posición, y por lo tanto permitimos hacer unas pinzas mucho más elaboradas que, por ejemplo, un simio. Y es de donde se parte, en donde nos dicen que la mano o la implicación de la mano es lo que nos convirtió en Homo sapiens. Puede clasificarse en dos, en las bidigitales, cuando compromete dos dedos, o en las pluridigitales. Y en las pluridigitales, pues están entonces la pinza tetradigital, la tridigital, ¿sí? Inclusive ya en función entonces lo que hablamos de pinza fina, toda la clasificación. Él lo subdivide, y lo coloca entonces muy bien y explica cada una. Como les digo, yo no voy a hacer énfasis porque no alcanzaríamos, pero él hace esa clasificación. Simplemente incluye los dedos, pues entonces estamos hablando de una pinza. Cuando involucra entonces los dedos y la palma, entonces ya estamos hablando de un agarre. Estamos hablando de un agarre cilíndrico, ¿cierto? Un agarre a palma llena, ¿cierto? O mano llena, lo que decimos. Y él lo diferencia muy fácil. Cuando un agarre compromete la palma y mete el dedo, ¿sí? Pulgar, entonces son los que involucran el pulgar. Y él describe puntualmente cuál es entonces eso. Por ejemplo, el muy conocido es agarre cilíndrico. O las que no comprometen el pulgar, o las que no necesitan el pulgar, lo que llamamos agarre mano plana o agarre palmar. Ese es el punto a la mano, agarre plana o palmar. Entonces, esa clasificación nos facilita muchísimo el proceso, porque uno dice, listo, uno está utilizando la palma, solo los dedos, pero básicamente es una pinza. ¿Cómo está esa pinza y cuál es la característica de la pinza? O cómo está el agarre, porque involucra entonces la palma. Entonces, ¿cómo está ese agarre y cómo está en la función? Recuerden que esa es la clasificación, pero a mí me interesa es cómo ha llegado la mano a ese lugar, o sea, cómo alcanzó, cómo ha hecho entonces esa pinza, que estaríamos refiriéndonos a esto, pero cómo sostiene y cómo me da función. Por lo tanto, Capanggi también entonces hace ese reconocimiento de, bueno, ¿cómo podemos nosotros hacer función? Y habla de unas presas, de un sostenimiento, sí, de una presa, de una presión, pero con acción. Y me dice, sí, además de involucrar la palma,
involucra entonces una función determinante en el ser humano como es la pronosupinación. La pronosupinación es muy importante y hace parte de ese agarre. Yo puedo agarrar, pero el agarrar y poder entonces rotar me ayuda muchísimo más. Y es la función, otra vez, vaso, pero yo tengo que hacer funciones como desviación radial, desviación ulnar, ¿sí? Pero combinada con pronosupinaciones. Esas, esto es muy interesante porque en los pacientes, sobre todo con evento cerebrovascular, un paciente con una hemiparesia, una de las mayores limitaciones que tiene el paciente es la pronosupinación. Y se trabaja mucho la apertura manual, el agarre como tal, pero a veces no se trabaja tanto esa parte de la pronosupinación, o a veces ni siquiera se evalúa. Y tener en cuenta y facilitar al paciente la pronosupinación es determinante para poder tener el funcionamiento. Él dice acciones como atornillar, como utilizar el tenedor, como agarrar y sostener diferentes elementos, pero nosotros lo llevamos aún más a poder abotonarse, tomar entregar y tomar, ¿sí? Elementos mucho más elevados en la actividad de la vida diaria. Las presas entonces ya en contra de la gravedad o de acción. Entonces dice en contra de la gravedad, por ejemplo, para sostener algo o para poder colocar en función, sí, un elemento, en donde yo necesito presionar algo para que se active, en donde yo tengo que entonces hacer movimientos como esta para cortar tijera, cortar con tijera. Este elemento de cortar la tijera es muy interesante porque no solamente tengo que tener un buen agarre, estabilizar, ¿sí? Sino que además tengo que, de esa estabilización, darle movilidad. Ese concepto, en control motor le llamamos movilidad sobre estabilidad. O sea, ¿qué está haciendo él? Mueve sobre la estabilidad. Muchos niños tienen problemas para cortar y para rasgar, simplemente porque cuando van a mover, también mueve la muñeca, o mueven el codo, o mueven el hombro, y lo que pasa entonces, lo que genera es una inestabilidad y pues básicamente no podemos tener control motor si no hay estabilidad. Entonces, lo que hay que trabajar en este paciente es la estabilidad. ¿Cómo logra esa estabilidad? Y después de la estabilidad, trabajar la movilidad sobre la estabilidad para llegar al estrés. Y eso no se hace solamente repitiendo y repitiendo en poder cortar. Entonces, no sabe cortar con tijera, corte con tijera y corte con tijera. No, porque él va logrando una serie de compensaciones, no solamente el cinturón escapular, sino pélvico, que definitivamente no lo va a llevar a mejorar su función motor global. No sé si les ha pasado cuando ustedes tienen una tarea muy demandante, como punzar, como cortar, por ejemplo, muchas personas les pasa eso, y después de hacer eso tienen mucha fatiga en el hombro, mucho dolor. Pues nuestros niños pueden quedar con mucha fatiga y con mucho dolor por escribir o por cortar con tijeras. Y es porque están compensando, y eso es lo que llamamos los límites de, o sea, los rangos de libertad. Esos rangos de movilidad, libertad se restringe y se compensa apretando el segmento y por lo tanto entonces eso fatiga mucho. Como cuando aprendimos por primera vez o por primera vez estamos manejando un auto o nos están enseñando a manejar moto. Una hora uno termina súper cansado porque estaba tan estresado, hay mucha tensión y uno le dice, el instructor le dice a uno, relájese, suelte las articulaciones, relájese, pero uno no puede porque está en ese momento de estrés. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder entonces hacer un proceso mucho más adecuado de intervención en esto de alcanzar, ¿sí? Agarrar y manipular. Entonces, los elementos que tenemos, vamos a trabajar rápidamente los procesos neurofisiológicos, cognitivos, biomecánicos y sensorial, y sobre todo reconociendo cómo podríamos intervenir, aunque yo hago mucho más énfasis en la evaluación. Recuerden que evaluar es el proceso de intervención más adecuado. ¿Cómo así, profe? Sí. Cuando uno hace una buena evaluación, pero además hace una intervención y se da cuenta que dentro de la intervención le faltó algo por evaluar, realmente está evaluando. Entonces, el proceso de evaluación es transversal. Mis profesores siempre dicen, cuando
un proceso, una actividad terapéutica no sale tan adecuadamente y no sale como esperábamos, entonces tranquilo, fue parte de la evaluación. ¿Sí? Lo ideal no es quedarnos evaluando y evaluando y evaluando, pero sí es tener en cuenta que evaluación es el proceso transversal más importante dentro del proceso terapéutico. Entonces, dentro de la parte cortical de la manipulación, tenemos que encontrar que hay muchas cosas, o sea, sobre todo, y aquí el más importante es la sensibilidad. Reconocer esa sensibilidad es muy, muy importante. Un segundo. Ya ahorita respondo algunas preguntas que tenemos ahí. Voy a mirar, voy a colocar esta parte y es la sensibilidad. No podemos agarrar adecuadamente sin sensibilidad. No sé si a usted les ha pasado cuando uno o está quemado o está, cuando dice, no es que se me entumió la mano, o sea, cuando tengo una parestesia, es que tengo está entumida la mano, como que no siento muy bien la mano, o cuando uno tiene mucho frío, es que tengo mucho frío y se me cayó el vaso, sí, la sensibilidad. La sensibilidad superficial y profunda es determinante para poder agarrar y para poder estabilizar. Cuando nosotros tocamos un vaso, sabemos que ese vaso entonces está resbaloso, lo que hacemos es aumentar la función motora, tomando un poco más de fuerza para estabilizar el vaso. Porque si sentimos y agarramos algo que está como, no sé, baboso, ¿cierto? Que está resbaladizo, nosotros hacemos ajustes posturales a nivel motor para poder compensar y que no se nos caiga. Siempre cuando tocamos algo y está muy frío, nosotros hacemos el ajuste y probablemente no lo soltemos. Cuando algo está caliente, la primera intención es no soltarla, es tratar de sostener y soltarla lo más pronto posible, pero no soltarla de una o nomás con el toque. Claro está, depende de la temperatura, pero nosotros hacemos un ajuste retroalimentado constantemente con la sensibilidad. Y eso me determina la función voluntaria. Recuerden que como sentimos, nos movemos y nos movemos como sentimos. Entonces, hay una reunión entre esos dos elementos de la función motora y la sensibilidad porque hacen parte de la misma vía que se llama la vía piramidal. La vía piramidal, a través de sus conexiones y de la corona radiada, recoge fibras sensitivas y motoras para darnos esa retroalimentación. Entonces, esto es determinante. Evaluar la sensibilidad en un paciente con agarre es determinante, o sea, no, es obligatorio. Siempre le digo a mis estudiantes, es obligatorio. Si usted el agarre le evaluó solamente cómo agarraba y evaluó la función motora y no evaluó la parte sensitiva, pues quedó medio, evaluó el 50% y lo sensitivo, ¿qué? Y la función asociativa es como ya ese entrenamiento cuando se va quedando, que incluye los núcleos de la base. Recuerden que toda la información motora tiene que irse a los núcleos de la base. Por eso yo ya agarro un lapicero sin pensar en cómo agarrar un lapicero. Si yo tomo un lapicero y lo voy a escribir, ya hago mi pinza. Rápidamente hago mi pinza porque simplemente yo ya tengo engramado y ya tengo asociado cómo hacerlo. Eso se hace a través de los núcleos de la base, puntualmente con el putamen, ¿sí? En directa relación con otras estructuras como el cerebelo y los núcleos y las áreas especiales motoras como el área 4 y el área 6 del telencéfalo. Muy bien. Entonces, pues aquí tenemos que también reconocer que aunque es cognitivo, también hay unos elementos biomecánicos que tenemos que reconocer. El paciente hay que evaluar la alineación. Ojo, un paciente que constantemente esté desalineado es un paciente que tiene menor función motora que el que esté alineado. Vuelvo a repetirlo. Si el paciente está desalineado, va a afectar de una u otra forma su motricidad, ¿sí? Fina, va a agarrar, va a alterar su movilidad, el alcance del agarre y la función. La alineación es determinante. Por eso un paciente con evento cerebrovascular, una hemiparesia, se le dificulta tanto ese agarre, pero básicamente ese agarre es no solamente por la fuerza, por el tono, también es por la alineación. Un niño que tiene problemas para agarrar, ¿sí? Un niño que tiene problemas para agarrar su lápiz, pero está totalmente desalineado, su pelvis desalineada, su cinturón escapular desalineado, en el pupitre todo el tiempo así,
no le vamos a dar solución, ¿sí? Y podemos darle todos los aditamentos, ¿sí? O adaptaciones para que él agarre mejor, pero no se le está solucionando porque no hemos partido del elemento determinante de la función biomecánica, que es la alineación. Tiene que tener alineación. Con mis estudiantes siempre planteo lo mismo. Partan en cualquier función y cualquier actividad con propósito que quieran hacer, partan de la alineación. Por favor, alineación. Y la alineación me puede permitir entonces los rangos de movilidad, poder tener esos rangos de movilidad. Si no tengo rangos de movilidad, se dificulta más. La función motora se determina con ese rango de movilidad. Hay que mirar cómo se puede lograr. En un paciente espástico puede tener entonces rangos de movilidad limitados, sí, pero hay que buscar cómo se conservan. En un paciente con evento cerebrovascular, en un paciente sí, pero esos rangos de movilidad. Yo he encontrado niños que cuando van a comer lo que hacen es irse hacia adelante y casi que pegar la boca al plato para hacer esto, ¿sí? O llevan inclusive el plato, llevan el plato, lo llevan a la boca y de ahí comen. Y ese es el patrón que han aprendido, ¿sí? Para poder comer. Y después los padres de familia quieren que él escriba, ¿cierto? En su cuaderno, pero que además esté erguido para mirar el cuaderno y no atrasarse. Pues resulta que hay una relación entre el comer y el patrón que yo hago en mano-boca y con el de la escritura, y niños que todavía no han logrado ese patrón mano-boca con el rango de movilidad, ven comprometido la escritura y la lectura porque simplemente no tienen el rango ni la experiencia. Pero hay padres que ven a sus hijos comiendo de aquí y no pasa nada. Pero lo que más preocupa a veces es que hay terapeutas que saben que el paciente come aquí, en este rango tan corto, y no se trabaja primero esa parte para favorecer los rangos de movilidad. Los rangos de movilidad se construyen en la interacción, el poder alcanzar, pero como cada vez estamos más aquí, más con el celular aquí, esos rangos de movilidad cada vez están más cortos. Los rangos de movilidad del cinturón escapular no son adecuados. No tenemos buenos rangos de movilidad en el cinturón escapular por la escápula. No tenemos buenos rangos de movilidad porque no estiramos. Esos codos no se están estirando en una función, no están alcanzando. Entonces simplemente el funcionamiento motor o el control motor se ven afectados. Alcanzar se vuelve se vuelve mayor dificultad. Agarrar se vuelve dificultad. Sostener se vuelve dificultad. Soltar se vuelve dificultad. Entre menos rangos de movilidad y menos alineación, menos grados de libertad. Por eso cuando colocamos por primera vez un martillo, apretamos, colocamos nuestra cabeza que parecemos tortuga, como si acortáramos el cuello. Hay unas personas que sacan la lengua, ¿sí? O compensan. Y eso básicamente es porque no tenemos grados de libertad. Tenemos que relajarnos y tener todo un funcionamiento y movernos articulaciones como deben de moverse. Ese es el problema, que los grados de libertad se ven entonces limitados. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, es que yo soy hiperláxico? Entonces yo tengo hiperlaxitud, que hay que demostrar primero si tiene hiperlaxitud. Tengo muchos rangos de movilidad, no los utilizan. Los niños con hiperlaxitud lo que hacen es también limitar esos rangos de hiperlaxitud en la función, porque básicamente cuando llegan al límite eso genera inestabilidad y por lo tanto no funcionan tampoco en esos rangos. Entonces también pasa lo mismo, los grados de libertad se van restringiendo y eso me lleva entonces a limitación en la estabilidad y por lo tanto ese es el problema de agarrar. ¿Qué necesitamos para agarrar? Un movimiento simétrico, organizado. Cuando yo digo el movimiento simétrico es que haya una coordinación entre los elementos, ¿sí? Entre los flexores y los tensores, o sea, lo que llamamos agonistas y antagonistas, que estén sincronizados. Lógicamente, un paciente con evento cerebrovascular, con espasticidad, va a tener problemas en su agarre por un problema en el tono muscular, pero debido a esa alineación, debido entonces a esos grados de libertad. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Bueno, en el proceso terapéutico hay que ir trabajándolo, pero hay que reconocer si realmente eso es. Y un elemento que sí lo vamos a trabajar hoy es la percepción articular, que no se trabaja, que no se reconoce porque no se evalúa. Y la percepción articular es de lo más importante
para poder entonces yo hacer ese funcionamiento motor de alcanzar, agarrar y sostener. Entonces, el otro elemento, yo ahorita voy como en la práctica, recuerden que tenemos varios elementos y yo sé que esto está muy teórico, pero esto es control motor. A veces es muy teórico porque me permite hacer elementos de análisis sobre ese funcionamiento. El otro elemento, voy a tomarlos ahorita, voy a retomar, pero el otro elemento determinante es la función oculomotora, que después me da función oculomanual. Y siempre nosotros hablamos de función oculomanual. No, el niño tiene funcionamiento, su función oculomanual no es lo más adecuado. Pero ¿qué es la función oculomanual? Básicamente una función simultánea entre la coordinación de los ojos y la mano. Eso puede sonar muy simple, pero ojo, si los ojos no se están moviendo bien, si es un niño de 6 años y no puede hacer mover los ojos y mover la cabeza, ¿por qué le estamos pidiendo función oculomanual? O sea, no podemos pretender que tenga función oculomanual y que escriba bien y agarre bien. Su problema es la función oculomanual, claro, pero todavía no mueve los ojos sin mover la cabeza. Y acuérdense, los ojos direccionan, la cabeza estabiliza, sí, la mano alcanza, sí, los ojos fijan o guían, la cabeza estabiliza, la mano alcanza o el miembro superior alcanza. Para agarrar necesito esas funciones. Entonces, el movimiento ocular me va a dar el tiempo y el espacio. ¿Qué elemento tomo? ¿Dónde está? Arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿Sí? Y también me va a decir, ¿sí? ¿Cuánto me puedo demorar en esa transición? El tiempo. Por eso hay pacientes que se demoran tanto en agarrar y por lo tanto también tienen problemas en el funcionamiento, porque simplemente no me está dando esa relación entre el tiempo y el espacio que me lo mide el movimiento ocular. El movimiento cefálico es determinante, porque es entonces el que básicamente es el que posiciona una buena función de cabeza, me puede dar entonces también una buena función del cinturón escapular y más adelante, pues buena función para poder alcanzar y agarrar. Pero si ese niño tiene problemas vestibulares, si ese niño tiene problemas para la estabilización de su cabeza, o ese niño no tiene control cefálico, o ese paciente tiene dificultad en su control cefálico, pues va a tener problemas en el agarre. Y el problema no es primero trabajar el agarre, hay que trabajar ese control cefálico, esa función vestibular, esa estabilidad de cabeza, esa función oculomotora para poder que el paciente mejore realmente. Y pues básicamente son miembros superiores que necesitan esa estabilidad para poder entonces alcanzar. Acuérdense, y de pronto lo más importante que nos llevemos hoy es el ojo dirige, porque fija, la cabeza posiciona, la mano ejecuta. ¿Cuáles son los indicadores de esa destreza manual alterada? Irregularidades en la velocidad del movimiento. O el movimiento es muy rápido pero torpe, hace rápido pero torpe, o es muy lento, casi que una bradicinesia, una disminución en esa velocidad, es lento, ¿sí? Como cuando nos demoramos en enhebrar una aguja, sí, y es muy difícil, y hay personas que no pueden hacerlo y otras personas que lo hacen muy rápido. Recuerden, eso es de práctica. Entonces, básicamente, hay otras actividades en donde yo puedo abrir una llave rápido y otra persona se demora mucho. Depende de práctica y de habilidad. La fuerza con que yo hago algo, o muy débil o muy fuerte, eso es un indicador de destreza manual. Las secuencias incorrectas se relacionan con los movimientos inadecuados que yo hago compensatorios. Por ejemplo, cuando yo agarro un lápiz, ¿cierto? Con unas pinzas, ok, unas pinzas súper extrañas. Eso es una secuencia incorrecta. Cuando yo voy a agarrar y muevo toda la cabeza y muevo la cola para agarrar algo, eso es una secuencia incorrecta. Las alteraciones sensitivas y definitivamente el tono alterado, pues altera la destreza manual. ¿Cómo podemos entonces nosotros reconocer eso? A través de la corteza, ¿sí? A través de lo osteomuscular y a través de la función oculomotora. Tenemos que reconocer eso cuando un niño, cuando una persona, cuando un adulto tiene alteraciones en su destreza manual. Toda la parte de lo que incluye a nivel neurológico, que es la imagen parietal, lo que llaman
los teóricos, la imagen parietal, toda la parte osteomuscular, que lo hablamos entonces en la biomecánica, y la función oculomotora. Pero recuerden que el oculomotor va también con la parte de la cabeza, poder mover los ojos sin la cabeza. En ese orden de ideas vamos a hacer énfasis, hoy no podemos hacer énfasis en todos los elementos, pero para que nos llevemos para casa estos elementos. Dentro de la corteza o la imagen parietal vamos a hablar de la sensibilidad articular, muy importante. Desde lo biomecánico vamos a hablar de la desalineación y de lo oculomotor vamos a hablar un poquito de esa coordinación y ese funcionamiento oculomotor en la parte motora. Y dentro de lo entonces de la imagen parietal encontramos que en la parte está la acción motora. Yo ya sé alguna vez cómo he agarrado algo y ya tengo entonces mi función idiomotora para poder entonces ejecutar, agarrar un vaso, agarrar un lapicero, agarrar una billetera, agarrar un celular, porque yo ya lo he hecho. La mayoría de pacientes con alteraciones en su función de agarre, de alcance y agarre y función manual, tienen problemas en la construcción, ¿cierto? En la praxis. El problema, por ejemplo, un paciente con evento cerebrovascular o una esclerosis múltiple o algo más central es en su praxis. Es el problema en la praxia, ¿cierto? Entonces los pacientes pueden sufrir apraxias ideomotoras, de construcción, de disociación o apraxias inclusive oculomotoras, ¿sí? Y esas apraxias, lo primero que tenemos que identificar, sí, es un problema motor, pero la pregunta es, ¿cómo está sintiendo el paciente? ¿Cómo es esa sensibilidad? Y a eso entonces hay que hacer referencia. Esa sensibilidad articular, espérenme aquí, perdón, aquí. Esa sensibilidad articular y esa sensibilidad especial hay que evaluarla. En un paciente con evento cerebrovascular hay que evaluar cómo está sintiendo en el lado más afectado. Yo siempre hago el protocolo de evaluar el lado sano, ¿sí? O el lado sano y el lado más afectado, pero centrémonos en el lado más afectado. Hay que evaluar cómo está sintiendo. Y es muy sencillo, pero pues en muchos procesos terapéuticos no se hace. Por ejemplo, si yo coloco mi codo, ¿cierto? Y hago entonces una aducción de hombro, ese movimiento del hombro yo tengo que reconocerlo. Muchos pacientes después de un evento cerebrovascular o con esclerosis, por ejemplo, cuando cierran los ojos no saben si su hombro está arriba o está abajo. Para nosotros es muy sencillo. Yo sé que está arriba, yo sé que está en la mitad, yo sé que está abajo. Pero para un paciente, cuando uno hace esta evaluación, el paciente no sabe si está arriba o si está abajo y el paciente entonces no tiene un reconocimiento de la posición de su articulación. Eso es lo que llaman una alteración en la sensibilidad articular. Eso pasa con la muñeca. Si yo tengo mi muñeca, yo tengo la muñeca arriba, yo tengo la muñeca en la mitad y yo tengo mi muñeca abajo. Pero si el paciente cierra los ojos y no sabe que está arriba y uno le mueve el segmento y le dice, ¿a dónde estás? Y él dice, arriba, y él está abajo, o está entonces, no, está a derecha, o está arriba, o está abajo. Entonces es un paciente que está reconociendo su posición articular. Algo muy importante, si los pacientes no reconocen, no tienen sensibilidad articular, no pueden reorganizar su praxis motora. No es posible, no es posible, porque si yo no tengo sensibilidad, yo no puedo retroalimentar para poder hacerla ejecutar el movimiento. Y es muy simple. Recuerden que la sensibilidad es aferencia, entonces yo estoy haciendo un proceso de aferencia, el cual llega hasta mi cerebro y de mi cerebro le dice, hey, motor, actívese, vía piramidal. Entonces, haga el movimiento. Pero como no llegó buena información, simplemente no va a tener la retroalimentación. Eso es determinante. No podemos hacer un tratamiento sin saber si está sintiendo bien. Profe, pero es que está sintiendo bien. Yo creo que sí siente dolor. Sí, no estoy evaluando ni temperatura ni dolor, aunque lo debería evaluar, pero tengo que hacerlo. Ahora bien, el niño que no agarra bien el lápiz, volvamos al niño, probablemente tenga sensibilidad cortical y sepa que es arriba, que es abajo. Sí, bueno, sí, de pronto sí lo tiene. Pero la pregunta es, ¿tiene el otro tipo de sensibilidad especial? ¿Tiene grafestesia?
O sea, si cierra los ojos, le escriben entonces en la espalda o en la palma de la mano y reconoce los objetos, por ejemplo, figuras, letras, ¿sabe? Entonces, reconoce, tiene grafestesia, tiene barognosia, diferencia pesos con los ojos cerrados y diferenciar qué elemento es más pesado que el otro, o sea, tiene barognosia, tiene esterognosia, la capacidad para con los ojos sentir, con los ojos cerrados y con la mano sentir e identificar un elemento, tiene esterognosia. Si un niño tiene grafestesia, esterognosia y barognosia, no podemos pretender que agarre bien el lápiz, que no se quede atrasado. Y entonces las adaptaciones que podríamos hacer no están respondiendo, como les digo nuevamente, a las exigencias. En un paciente con evento cerebrovascular y en un paciente en un niño en el colegio, son variables que hay que tener en cuenta y que hay que evaluar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Porfa, me dicen cómo vamos para yo ir. Ya vamos como a la última parte, ya vamos terminando. Ajá, ya ahorita Cindy te respondo. ¿Ok? Ok, también a Ruby. Ok, tengo dos preguntas por ahí, pero les voy a responder ahorita que estamos como en la intervención. Bien, bueno, súper. El otro, ¿sí? El otro concepto de alcanzar y sostener se relaciona mucho con la movilidad y la fuerza, ¿sí? El alcanzar y el sostener se relaciona mucho con la movilidad y con la fuerza. Hay que evaluar la fuerza, definitivamente, o sea, yo tengo que evaluar la fuerza, porque hay niños que tienen pobre fuerza, porque un evento cerebrovascular tiene pobre fuerza, porque un niño síndrome Down tiene pobre fuerza y hay que evaluarlo. No podemos dar por sentado que están en fuerza. ¿Y cuánto está? Hay que utilizar Daniels. Hay que utilizar Daniels y saber si el paciente, por ejemplo, está en 4, ¿cierto? Que es funcional, 3, 4 o 5. Probablemente un niño no esté en 5, ok, pero está en 4 o está en 3 y eso le da función. Pero recuerden que entre más cerca esté del 2, o sea, el 3, ¿cierto? Esté en 3, más fatiga va a tener. Y normalmente esta parte de la movilidad y la fuerza muscular se relaciona muchísimo, o sea, los problemas de alcanzar y sostener es con la fatiga. El niño no te va a identificar la fatiga, simplemente no va a querer hacerlo. O va a acercar el tronco para poder no extender el brazo. Y básicamente es debido a esa fuerza. Más lejos significa más activación muscular, pero como él no tiene tanta fuerza, pues simplemente entonces va a tener dificultad. Si es un paciente con evento cerebrovascular o esclerosis, pues más difícil porque es el tono y la fuerza alterada. Y pues hay que evaluarlo. Hay que evaluar el hombro, la muñeca, el codo, los dedos, el pulgar. Sí, hay que evaluarlo y saber cómo está. ¿Ok? Y encontrar los resultados o encontrar pues y establecer si esa es la dificultad. Hay muchos métodos para trabajar esa parte de la fuerza, ¿sí? Porque no solamente es, uy, sí, fuerza, y entonces póngalo a cargar, una mancuerna, ¿no? Hay actividades, o sea, el trabajo de los dedos, el agarrar entonces un elemento, ¿sí? El meter, el sacar son determinantes. Aquí quiero hablar, antes de la fuerza, es que esa fuerza debe estar, antes de tener esa fuerza y trabajar esa fuerza, debe estar conservada la movilidad. Algo muy importante también es que la movilidad articular, sí, es la base para poder entonces funcionar también en otros niveles. Muchas veces los pacientes no tienen una fuerza adecuada porque no tienen una movilidad adecuada. Hay que revisar hombro, codo, muñeca, pero voy a hablar de una que se pega muchísimo y que se pega ahorita, o sea, se limita, que es la articulación radioulnar. La articulación radioulnar no está pegada, ¿cierto? Literalmente, no es hueso pegado. Las dos cabezas, el radio y la ulna, están adosadas por toda una serie de tejidos, ¿sí? Que estabilizan esa articulación, pero realmente no está pegada. Pero ¿qué pasa con el uso de los celulares o con los computadores en donde estamos mucho tiempo pronados? O sea, nuestra mano está pronada haciendo la función. Esa limitación o esa función, esa movilidad que debe tener, ¿sí? Porque siempre hay una movilidad entre ese radio y la ulna, se va perdiendo. Y ese radio de la ulna, a veces el radio de la ulna, pues entonces va limitando el funcionamiento motor. Hay que mover esa articulación. No,
no es acción hoy hacer como la parte de mostrarles cómo hacer esa movilización, pero si tienen la oportunidad de revisar y profundizar ahí cómo hacer esa movilización de radio ulna, hay que hacerlo bien, hay que tener un control con eso, pero sí hay que tener en cuenta es que a veces los pacientes no están agarrando bien, es por una limitación en esa movilidad del radio y la ulna que limita muchísimo la pronosupinación. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿sí? Para cuando vayan a hacer un tipo de intervención, hay que tenerlo en cuenta. No nos da para hacerla, el profundizar ahí, pero pues hay que reconocer. Dentro de esa movilidad también reconocer que cuando nosotros tenemos función, nosotros no funcionamos, o sea, nos movemos como un robot y no nos movemos hacia arriba, hacia adelante, o sea, como un robot. Nosotros no nos movemos como un robot, nosotros nos movemos en forma sincrónica y nos movemos en algo que se llama las diagonales, esas diagonales funcionales. Un autor, Kabat, describió esas diagonales funcionales y dijo, mire, esas son las características. Por eso los segmentos corporales, cuando estamos favoreciendo la movilidad o la actividad con propósito, tenemos que favorecer esas diagonales. Siempre estamos moviéndonos en diagonales, por lo tanto, la estimulación debe también entonces favorecer ese trabajo diagonal que va a favorecer entonces los engramas neurológicos, va a favorecer la movilidad y por lo tanto la función. Por lo tanto, el paciente se va a recuperar muchísimo mejor. Diagonales de Cabot también son una muy buena estrategia en el procesamiento o en la parte de la organización de las actividades. Y muchísima actividad alineada, pero muchísima función, ¿sí? En donde yo involucre entonces, aquí ya estamos hablando de una presa en función, ¿sí? O de agarre, pero siempre vigilando la posición, la alineación. El trabajo en prono con apoyo de antebrazos es muy importante para la recuperación de la función manual. Es más, en el desarrollo motor, los primeros tipos de agarre que hace el bebé lo hace en prono con apoyo en antebrazos. Cuando el bebé está en prono con apoyo en antebrazos, estabiliza y hace ese agarre, ¿sí? Aproximadamente los 3 meses y eso integra el funcionamiento oculomotor que después le da la función oculomanual. Entonces, volver a utilizar esas posiciones son determinantes para poder favorecer el desarrollo o la recuperación de la función manual del paciente. Hay, sí, diferentes técnicas que podemos utilizar, por ejemplo, reaprendizaje motor, que es muy, muy interesante, sí, lo que llaman relearning motor, que es muy interesante dentro del proceso de abordaje, pero que siempre está pensando en las tareas, o sea, que el paciente vuelva a vestirse, que el paciente vuelva a hacer, sí, es muy importante. Hay técnicas como la restricción del lado sano, ¿sí? Que es lo que llaman terapia de restricción, que en el canal de Todo y Aprendiendo tenemos una clase especial de restricción del lado sano. Esa clase, ahí explicamos cuáles como los conceptos y algunas actividades puntuales para la restricción del lado sano. Los invito para que lo puedan ver porque es bastante interesante y le da herramientas para poder restringir el lado sano. ¿Cómo así el lado sano? Sí, el lado sano queda restringido para que el paciente tenga que activar el lado que está más afectado. Sirve específicamente, muy puntualmente para los pacientes con evento cerebrovascular, sí, es muy específico a él, pero se ha encontrado en pacientes con otras características que pueden favorecer algún tipo de desarrollo, sobre todo en el funcionamiento neurológico de la función manual. La terapia de espejo tiene algo muy interesante que es que activa la función sensitiva, incrementa esa función sensitiva a través de lo que llamamos terapia en espejo, con otras funciones y es una técnica bastante, bastante interesante. Vamos a trabajar la estimulación eléctrica funcional en un espacio diferente, ¿sí? En un futuro vamos a revisar eso. Es un tema bastante chévere que he estado como revisando y está como bien. Y sí quiero traerles más adelante todo el trabajo de la robótica y la realidad virtual. Tuve la fortuna de reconocer en un espacio que estuve el año pasado una institución donde trabaja toda esa parte de la robótica y la realidad virtual y quedé encantado. Y el objetivo es como poder traer a este espacio una persona, un terapeuta que pueda hablarnos mucho más de eso y bueno, eso es una muy buena oportunidad entre los procesos de intervención. Recuerden que cuando estamos hablando de alcance, agarre, manipulación y soltar,
porque ese es un elemento importante, pues estamos hablando de niveles entonces neurológicos, biomecánicos, ¿sí? Que pueden entonces llevar a, a tener, ¿cierto? Un funcionamiento, una destreza adecuada, pero que también si no están bien desarrollados, entonces el paciente va a tener muchas alteraciones. Siempre que evaluamos el alcance, la función manual o el agarre, tenemos que tener en cuenta la movilidad, la alineación, toda la función oculomotora, la conciencia de movimiento, ¿cierto? De la sensibilidad, para que eso es lo punto clave para poder hacer una buena intervención. Vamos a hacer esa parte de la recuperación sensorial, evaluación sensorial y intervención sensorial, la alineación desde la pelvis y el cinturón escapular para poder favorecer la estabilidad y mejorar el agarre. Y definitivamente no solo pensar que el agarre se da ahí en la mano, sino que involucra muchos factores, inclusive el contexto, el mismo elemento, el objeto que yo le paso al niño, sí, o al adulto, puede ser una pelota, puede ser grande o pequeño, puede influir en la textura, influye directamente en la recuperación del paciente. Tenemos que ser muy juiciosos en el reconocimiento de todos esos elementos para poder favorecer de la mejor manera el control motor y sobre todo llegar a mejor procesos de evaluación, que eso facilita mucho el proceso. Esto básicamente es lo que quería contarles desde la parte de control motor y agarre. Sí, fue muy rápido, yo sé, eh, pero pues siento que compartirlos para que los que quieran profundizar, pues puedan entonces seguir trabajando esta parte y con muchísimo gusto. Si tienen un tema, entonces podemos revisarlo y podemos desarrollarlo y poder como ampliar un poco este concepto. Tenía dos preguntas. Me dice, por ejemplo, Cindy, que en el caso de un trauma de muñeca, cuando se estabiliza la muñeca, ¿cierto? Para no compensar la desviación ulnar, ¿qué actividades podemos hacer entonces que comprometan la fuerza o actividades de recortado? No lo entendí muy bien, Cindy, ¿sí? Lo voy a leer puntualmente. Entonces, en el caso de un trauma de muñeca, se estabiliza muñeca primero para no compensar con desviación ulnar. Actividades que involucren fuerza o actividades de recortado. Entonces, no sé, o sea, hay que estabilizar y mantener la alineación. Y si no se puede hacer desviación, o sea, porque la restricción médica es que no se haga desviación ulnar, por eso se estabiliza, pues hay que buscar entonces ahí en ese momento en bloque hasta que pueda hacerlo, ¿sí? Sería la recomendación. Recuerden que no solamente sería actividades de recortado, podemos hacer muchas otras más, pero teniendo en cuenta, ¿sí? Eh, pues los elementos lo más que se pueda en alineación y lo más que se pueda en movilidad. ¿Sí? Hasta ahí. Si Torma Cindy está y me puede ayudar con la pregunta, con mucho gusto. Ruby pregunta que los niños con síndrome Down, que por general tiran los juguetes, puede ser por parte de la sensibilidad y la fuerza. Puede ser, o sea, hay que revisar un síndrome Down, ¿sí? Si es más síndrome Down, si es más por comportamiento, ¿cierto? O sea, que es más de comportamiento o más entonces por sensibilidad. Recuerden que los niños juegan a soltar las cosas. Un niño aproximadamente de 6 a 8 meses, cuando le pasan un juguete, él lo tira, ¿cierto? Para que se lo recojan y eso es un juego. En un niño síndrome Down, ¿ok? También entonces, y un niño que no sepa o no se le coloque el límite de, no, ya no te lo voy a pasar porque lo estás tirando y entienda que ya no solamente es tirarlo porque se lo recogen, sino que tiene una función mayor ese juguete, ese niño entonces puede pasar a experimentar un mejor agarre, ¿cierto? Con más intención. Hay que diferenciar en los síndrome Down si es de más de comportamiento o si es más de sensibilidad o fuerza. Pueden ser las tres. Por eso hay que evaluar, ¿sí? Hay que evaluar si realmente tiene un problema de sensibilidad y probablemente también de fuerza, pero también a veces es actitudinal, ¿no? Si en la casa le dejan que tire todo, si en la casa entonces no le colocan límites, que sucede muchísimas veces, pues es un niño que va a agarrar y va a soltar, pero básicamente es mucho más actitudinal. Entonces hay que establecerlo para poder entonces mirar si es uno u otro. Eh, un autor para la clasificación para medir el alcance, agarre, manipulación y soltar las ABD.
o pérdida de capacidad laboral ocupacional, que de pronto, ok, sí. Bien, Sergio, entonces me preguntan sobre escalas, les puedo pasar como escalas, hay escalas para manipulación, por ejemplo, la MACS, sí, que es una escala de habilidad manual de categorización o de clasificación de la habilidad manual, es bien interesante, por ejemplo, para los niños con parálisis cerebral. Ahora bien, para adultos ya hay otras, y si hablas ya de capacidad laboral, hay pruebas específicas para el funcionamiento manual. Te voy a pasar una foto de todas las pruebas que hay, ¿sí? O la mayoría de alcance de este capítulo del libro que trabajamos ahora y tú miras a ver cuál puedes entonces reconocer o ir trabajando. ¿Listo? Muy bien. Entonces me escribes y hacemos eso. Y les paso como las escalas puntualmente de, ajá, Max, sí, 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 pero más para parálisis cerebral. Eso es un sistema de clasificación para la habilidad manual, más para PC, ¿sí? Pero ya para laboral y de pronto sin discapacidad, hay otras que hay que reconocer. Sí, les comparto la foto donde está el nombre de todas las escalas. Ajá, con muchísimo gusto. Y bueno, si no hay alguna otra pregunta, muchísimas gracias por estar, de verdad. Recuerden estar en el grupo de Estoy Aprendiendo, recuerden compartir, recuerden en YouTube compartir también los videos, hacer comentarios, porque eso hace que podamos estar más tiempo. Felices vacaciones cortas o feliz Semana Santa. Hicimos esto hoy para que pudiéramos como estar en los espacios. Ya nos vemos entonces después de Semana Santa. Muchísimas, muchísimas gracias por estar. Y bueno, ok, estar muy bien. Hasta luego. Recuerden que somos Estoy Aprendiendo. Muy buena noche.